Bienvenidos todos y todas a este nuevo De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres, donde tratamos temas de interés nacional e internacional y también temas de interés cultural. Acaba de comenzar el nuevo año 2021, un comienzo para todos nosotros y un comienzo en la historia. Por eso hemos querido traer para hoy un programa de especial interés que atañe el principio, los orígenes de nuestra historia, es decir, los orígenes del ser humano y los orígenes de la historia. Y te hago una pregunta, ¿todavía crees en Adán y Eva? ¿Qué crees cuando hablas de Adán y Eva? Estas preguntas las trataremos hoy en este programa. Recuerda seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram @deabajoparriba.be. Recuerda también seguirnos en nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV. Dale pulgar arriba y recuerda seguirnos para que todos aquellos que no lo hacen nos sigan. Bienvenidos a este De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres. El tema de los orígenes de la humanidad y de los orígenes de la historia siempre ha sido un tema de reflexión para la humanidad. Adán y Eva, el pecado, Dios, la serpiente, la historia, el Edén, el paraíso, la expulsión del paraíso, son todos temas e imágenes que tenemos en nuestra mente, que tenemos en nuestro ADN cultural. Son historias, son imágenes, son símbolos con los que hemos nacido en esta generación, en este siglo XXI, y que tienen un origen en el mismo texto bíblico, escrito incluso específicamente estos episodios 6 siglos antes de Cristo, e incluso hay algunos que lo datan hasta en el siglo IX antes de Cristo. ¿Cómo es posible que estas imágenes, que estos relatos lleguen hasta hoy y nos lleguen a nosotros con esta fuerza y con esta importancia y hayan determinado nuestra visión y nuestra forma de ver la realidad? Asuntos como estos hoy todavía impactan en nuestra concepción acerca del origen del hombre y de la historia. Y es por eso que hemos querido tratar este tema de Adán y Eva, de los orígenes del ser humano y de la historia, porque aún hoy existen personas y todavía está dilagado en el conocimiento popular que Adán y Eva existieron. Y si yo te dijera que Adán y Eva no existieron, que Adán y Eva no vivieron como seres humanos, sería interesante que pudiéramos entonces estudiar los textos bíblicos y analizar el porqué, cuál es el rol de Adán y Eva en los relatos de la creación y más bien cuál es el significado de Adán y Eva y de la historia de los orígenes para nuestra vida hoy. Los textos de Adán y Eva los encontramos en el libro del Génesis. El libro del Génesis forma parte del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. En el libro del Génesis, los primeros 2 capítulos contienen las narraciones tradicionales a las que nos referimos sobre el origen de la humanidad, sobre el origen del mundo. Y es que el Génesis 1, el capítulo 1 del libro del Génesis y el capítulo 2 del libro del Génesis nos cuentan en realidad esos orígenes del mundo y de la humanidad. Pero no es muy sabido y no es del conocimiento popular que existan en realidad 2 relatos del libro del Génesis, específicamente de la historia, mejor dicho, de la historia de la creación del mundo y del ser humano. El libro del Génesis, esos primeros capítulos de la Biblia, contienen entonces 2 relatos sobre la creación del hombre y la mujer y sobre el mundo. Es decir, existen 2 historias diferentes que se entrecruzan acerca del origen del ser humano y del mundo. El libro del Génesis está dividido principalmente en 2 partes. Así lo definen hoy los estudiosos y así lo define la teología bíblica y los estudiosos de la crítica literaria de este libro. Los primeros 11 capítulos conforman el libro de los orígenes, lo que serían las primeras narraciones de los inicios del mundo y de los inicios del ser humano. Y es un libro completamente
con un género literario particular diferente al género histórico y narrativo que componen el libro desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Por lo tanto, el libro está dividido en dos grandes partes. Génesis 1 hasta el capítulo 11 y Génesis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Nuestra historia y la historia que nos trae en este programa se encuentra en la primera parte del libro del Génesis. En esta primera parte, el género literario que abunda y que define esta primera gran sección del libro es un género literario que está relacionado con el mito, con la fábula. Y ese género define todos los significados y todo lo que quiere decir el libro del Génesis. No es un género histórico. Los primeros capítulos de la Biblia no son narraciones históricas en cuanto que los personajes allí relatados no vivieron, no existieron desde un punto de vista humano. Lo que no quiere decir que no sea verdad. En realidad, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia cuando narra episodios bíblicos cuyo género literario son más bien mitos, fábulas, historias, donde se usa el símbolo para poder dar un significado a una historia? Ese es el entorno literario de la historia, de los orígenes de Adán y Eva y también del principio del mundo. Entonces, el relato de los primeros orígenes está contenido en dos historias. La primera, que va del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, y es la primera historia de los orígenes del mundo. En esa, Dios crea ordenadamente, de manera armoniosa, el mundo, primero, crea el cielo y la tierra, crea la luz, y día a día crea de manera ordenada los diferentes elementos del mundo. Crea el firmamento y con ellos el cielo, crea luego la tierra y crea también el mar, crea también la vegetación, las hierbas, crea las semillas, los árboles, los frutos, y con el pasar de los días crea también los luceros, el sol, la luna, y así sucesivamente crea los diferentes luceros, los diferentes animales, el día, la noche, las aguas, crea los animales de las aguas, los animales vivientes, las aves que vuelan, hasta que finalmente Dios ve que todo lo que creaba estaba bien, pero entonces decide crear al ser humano. Y dice entonces, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Ese momento de la creación, Dios entonces crea al ser humano. Y la palabra que se usa es la palabra Adán, que significa humanidad, significa el ser viviente. Es entonces una palabra que hace referencia, que evoca a toda la humanidad, al ser humano, a lo humano. Y es entonces una palabra que tiene un significado, un nombre común, no es un nombre propio. Adán no es un nombre propio, Adán es un nombre común que significa la humanidad. Y así entonces Dios crea la humanidad. Y luego dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, macho y hembra lo creó. En este sentido usa dos palabras el narrador para decir que Dios creó al hombre macho y hembra, es decir, sacar, nekevá. Son las dos palabras en hebreo que usa el escritor para decir macho y hembra. Así entonces Dios vio que todo estaba muy bien. Y luego Dios decide bendecir su creación. Y al final de la creación entonces descansa. Dios bendice la creación, bendice la vida creada, la vida humana y la vida animal y la vida silvestre, todo el orden creado, bendice la creación, entonces descansa porque vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien luego de crear al ser humano. De esta manera entonces el día séptimo Dios concluye su labor y pone fin al séptimo día y toda la labor que había hecho.
Después entonces bendice ese séptimo día y lo santificó. Entonces es un relato que concluye de esta manera, pero también hay un segundo relato. ¿Qué nos dice el segundo relato de la creación? La creación del hombre y del universo entonces también tiene una segunda versión dentro de los primeros capítulos del Génesis. Está el segundo relato del Génesis. Ese segundo relato lo contiene el libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 4, y termina en el versículo 25. Es un segundo relato de la creación. Cualquiera que tome la Biblia y lea el Génesis desde el principio, desde el primer capítulo, y continúa hacia el capítulo 2, casi no nota que hay un segundo relato, pero en realidad hay un relato bien diferente, un relato más antiguo que el anterior. En este relato, en cambio, Yahvé Dios, cuando hizo el cielo y la tierra, dice el texto que no había en la tierra arbusto alguno del campo y no había hierba. Entonces Yahvé modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, y allí Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deliciosos a la vista, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. A diferencia del relato anterior, en este primero crea Dios al hombre, y luego crea el jardín, luego crea los árboles, luego crea la vida. En el anterior, en cambio, Dios prepara para el hombre toda la creación. En ese segundo relato entonces tomó Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Dios le impuso al hombre un mandamiento que decía: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Entonces Dios le da un mandamiento en este relato al hombre de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero se dice más adelante Dios que no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una compañía adecuada, y es entonces cuando crea todos los animales, y el hombre le puso nombres a los animales, y entonces Yahvé hizo caer posteriormente en un sueño profundo al hombre, y es cuando crea posteriormente a la mujer, y dice que de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre formó una mujer. Y dice entonces el hombre: esta ves si es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Un relato completamente diferente al primero. En este Dios crea al hombre y luego crea a la mujer. Primero crea al hombre, luego los animales, luego la vida y finalmente a la mujer, que sí le da esa satisfacción y esa compañía adecuada al ser humano. En este relato también, cuando dice Yahvé que Dios modeló al hombre con polvo del suelo, también se refiere al hombre como Adán, ese nombre común que significa humanidad. Y luego, cuando dice que esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada, allí el narrador usa dos palabras y hace un juego de palabras. Usa la palabra ish para decir hombre e isha para decir mujer. Es como decir Dios creó al varón ish y a la varona isha. Así como se dice varón y varona, también se dice ish e isha en hebreo. Esa forma de transformar un vocablo al femenino colocándole la A, varón, varona, ish, isha, es la forma que usa el narrador para decir que Dios creó al hombre varón y a la mujer varona. Y con eso distingue entonces la creación entre el hombre y la mujer. Ahora, son dos relatos completamente diferentes. Proceden de dos tradiciones diferentes, es decir, fueron escritos por manos diferentes en momentos de la historia muy diferentes. El primero fue escrito 6 siglos antes de Cristo y se dice que el segundo fue escrito incluso
entre 8 y 9 siglos antes de Cristo. Tienen 2 siglos y quizás más de diferencia de haberse escrito uno del otro. En el primero tenemos un Dios omnipotente, un Dios creador, origen de la vida. Y en el segundo tenemos un Dios alfarero, que crea de la tierra, de la arcilla. El primero es más corto, el segundo es más largo, porque involucra incluso la parte de la caída, la sección del pecado y la sección de la expulsión del Edén. El primero responde a la tradición sacerdotal, como se le conoce hoy, es decir, tiene una connotación más cultural, por eso se bendice el séptimo día. En cambio, el segundo es una tradición ya vista, donde es más familiar, un poco más cercano a los seres que se cuentan. En el primero se centra en el origen de la creación, mientras que en el segundo se centra en el origen de la pareja y en el origen del paraíso. En el primero, el origen divino del ser humano, y en el segundo, el origen divino del hombre y de su destino. Por lo tanto, son 2 relatos completamente diferentes. En ambos relatos, sin embargo, cuando Dios crea a Adán, quiere decir que crea la humanidad completa, al hombre y a la mujer. Y cuando luego hace hincapié de que se crea al macho y hembra los creó, o varón y varona, se refiere al género, al origen del hombre como ser humano, como varón, y al origen de la mujer como mujer. Por lo tanto, Dios crea entonces al ser humano, crea a Adán, crea la humanidad, y de esta manera la Biblia nos transmite el sentido del origen divino de la humanidad, del origen divino de la creación. No hace hincapié en la creación de un hombre histórico o de un hombre con nombre y apellido o de una mujer con un nombre y apellido. Dios crea la humanidad.